ha venido a conversar con nosotros Carmen González. Ustedes la conocen bastante bien, psicoterapeuta, muy conocida, muy querida y muy seguida. De verdad es una de las personas que más sigue la gente que tiene a bien vernos todos los días, y eso me da mucho gusto porque creo que ella combina dos cosas que son de la verdad virtudes. Uno, el conocimiento de su tema, y el segundo, por supuesto, junto con eso, la aproximación que nos hace a personajes que efectivamente las hace a raíz de lo que puede ver a la distancia, porque no son casos que trata directamente, pero como tiene una capacidad magnífica de comunicar, pues nos ayuda a entender bien las cosas. Ella ha tenido la gentileza de venir esta mañana. Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. No, gracias por venir, como siempre, a nuestro llamado. Bueno, yo tenía preparado varios temas, pero voy a tratar de ordenarme un poquito. Quisiera comenzar por algo que le preguntaba al doctor Rafael Vela a propósito del caso penal, pero que tiene un componente, y me gustaría por ahí explorarlo contigo, también me parece de personalidad o de forma de actuar frente a determinadas circunstancias. El caso de Roxanne Chessman, ¿no es cierto?, que fue la pareja de Alan García, madre de su último hijo, y situarlo en un incidente muy concreto. El momento del duelo, es decir, en ese momento ella se entera que Alan García se ha metido una bala en la cabeza, muere poco tiempo después, y entre las primeras, o las, no sé si muchas, pero una de las personas que se encarga, Roxanne Chessman, de buscar esa barata para echarle la culpa de lo que pasaba y casi para obligar a que no diga nada de Alan García, para resumir, digamos, el chat que es más largo. Eso, digamos, desde tu perspectiva profesional, ¿qué denota de un personaje como ella? Yo he venido analizando a Roxanne Chessman hace mucho tiempo. Lo que doy son hipótesis. No solo por el incidente, sino, digamos, por lo que ha hecho en los últimos tiempos. ¿De acuerdo? ¿Quién es ella? ¿Por qué una muchacha joven? Porque he estado muchos años tengo amigas que han vivido en Francia, ¿no? Representantes del Perú en Francia, y años que está con él. Entonces ya parece que lo conoció cuando ella fue nombrada en SOTAC, y te acuerdas, y fue a trabajar con un grupo, incluso con alguien que después fue embajador en Francia, fueron a trabajar a Palacio. De acuerdo. Y a él le encantó desde el comienzo. Entonces yo me he puesto a pensar he investigado su familia. Un padre internista. El padre, un internista, pues no es un ginecólogo. O sea, un médico internista. Un médico internista, son los más capacitados, son aquellos como más humanos, los que miran a las personas y tienen una intuición brutal para llevarlos a un buen fin. Entonces, ¿qué ha pasado para que con un padre así, ella se fije en un hombre que es lo contrario, ¿no? O sea, es un hombre, o sea, era un hombre terrible, ¿no? O sea, un hombre narciso, solo y con un fondo de inseguridad brutal, y de miedo, que siempre hemos dicho que es lo que hace que se suicide, que cuando caminaba daba lástima porque miraba para ver si alguien lo observaba. Era penoso para mí verlo, ¿no? ¿Y cuál es la explicación de alguien habiéndose criado con un padre así? Yo he mirado que ella nunca fue la hija preferida, siempre fue una segundona para el padre, hubo una mayor. Entonces, mi hipótesis es que ella ha habido un odio al padre, que puede ser un odio inconsciente, porque a lo mejor ella puede estar escuchando y creer que a su papá lo ha adorado, pero para que tú te enamores de alguien con dos características, dos rasgos. Primero, un hombre que es lo contrario de tu padre, ¿no es cierto? Hay que haber un odio inconsciente, porque si no, tu padre lo admiras y vas a buscar un hombre tan humano como él. ¿Qué es lo que habitualmente pasa, no es cierto? Cuando hay una buena relación, tú quieres encontrar a tu padre. Pero a veces hay odios inconscientes, que no te das cuenta, claro. pero están allí. Entonces se busca un hombre con niveles de crueldad, con niveles muy horrorosos, como era Alan García, ¿no? Entonces, primero hay de haber un odio inconsciente por ese padre para el cual siempre fue segundona. Y luego, porque había una hermana mayor, y ella repite ser segundona porque Pilar Nores era la primera. Pero además, la manera de amar de los seres humanos es como una transferencia de tus amores primeros en la infancia. Entonces, ella que nace es segunda, hay una primera
pero el objeto amado es el padre. Acuérdate que nosotros tenemos una atracción, somos mamíferos y recién hace 5.000 años más o menos que está prohibida la sexualidad en la familia. Antes hemos sido como carneros, aunque nos duela. Entonces, sentir atracción por ese padre y que haya una interferente como la hermana mayor, ¿no? Ha sido seguramente un deseo de ella de conseguir al padre y frustrado. Esa forma de amar en triángulo es lo repite con Pilar Nores, y entonces Pilar Nores representa a la hermana que ella quiere avasallar y llevarse al padre, que es contrario a su padre claro, real. Pero que esta vez ya no busca a la persona con las mismas características, sino con las contrarias. El odio hace que quieras lo contrario. Claro. Pero sigue siendo ella marginada porque nunca se casa con él ni le exige casarse, ¿no? Entonces yo veo allí, pero ahora pasamos a los narcisos, ¿no? Y acepta al final, ¿por qué Alan García, de tener una mujer parece como tranquila, aunque en el tiempo puede haber cambiado, también Alan García grandote como era, etcétera, que parecía poderoso, pero era muy frágil. Entonces Alan García se enamora de Pilar Nores, que era una más en una familia. Ya creo que era la 11ª de una familia y debe haberle impactado de ver a este hombre grande. Probablemente Pilar Nores tampoco fue la primera para el padre, por eso se enamora de hombre ajeno, porque él estaba casado, ¿no es cierto? Sí, pues. Entonces se enamora, bueno. Pero finalmente, ¿por qué Alan García, claro, puede haberse enamorado de esta chica inteligente, etcétera, como era, y además que lo miraba con fascinación, Pilar Nores, porque como era joven, lo veía grandazo y no debe haber creído que era poderoso, ahora ya tendrá opinión diferente. Pero acá, ¿por qué Alan García se enamora de Chisma? Para mí es un narciso que se enamora de su duplicado. Yo la veo a ella de una frialdad impresionante. Fíjate que para mí lo que me dejó, no te exagero, conmocionada por lo menos un día. Después de conocer qué cosa, las conversaciones. No, después de lo que te voy a contar. Ya. Cuando cuando muere Alan García, Leo Caretas, Cabanillas había hecho, me parece que Cabanillas era el que había sí. Carlos Cabanillas. Y le dice de que cuando se despide, la llama y le dice amor, no sé cuánto, y ella le dice una frase, hazlo bien. Me parece de una frialdad. Yo hubiera querido que alguien querido lo haga mal, para que no se muera. Impedir que pase. Para impedir, o sea, es de una frialdad impresionante. Luego, cuando veo cómo le contesta Sol Carreño, una mujer adolorida, no contesta, es la que contestó. Sol, Cari, quédate con tus condolencias, ¿no? Entonces, yo creo que ella es tan fría como Alan, y cuando veo cómo se acerca a Barata, primero con esa orden, ¿no? Contésteme, no es contéstame o estoy aquí, hola, no. O por favor, necesito hablar contigo urgente. Contésteme, se cree como Alan, cree que ella es la superior, contésteme. Y luego, premeditadamente lo avasalla, porque le habla, primero lo sorprende, porque el hombre en un momento dice, no estoy en condiciones de hablar, algo dice. Sí, al comienzo dice. Porque lo avasalla emocionalmente y lo presiona y le dice que el hombre se ha disparado, y luego acaba de decirle, usted es el responsable, ¿te acuerdas? Sí, no, claramente se lo dice. Eso ha estado premeditado. Y lo que me demuestra, en mi teoría, que ella es el duplicado de Alan García y por lo tanto sumamente peligrosa. Entonces esa manera de no solo interpelar, sino claramente acusar a Barata, es una proyección de cómo García se lo hubiera dicho también, si es que hubiera tenido la posibilidad de hablar con él. Claro, él avasalla, ¿no? Acuérdate, ¿qué les pasa, imbéciles? ¿Te acuerdas lo que decía? Sí, demuestra imbécil. Es como la mejor manera de defenderme es atacando, él ataca
ella ataca. Y en términos del comportamiento que se expresa en esa comunicación, por el contexto mismo, porque en ese momento acaba de suceder la muerte. Claro, no es un asunto que pase una semana después. Claro, ahora puede haber sido, creo que te mandé un WhatsApp, podía haber sido, parecía tan frío que yo pensaba que Alan le había dado instrucciones, ¿no? Pero aún así, a mí me dan las instrucciones y yo no voy a poder hacerlo. Entonces, esto que sería importante que los fiscales tomen en cuenta esta hipótesis de que ella es Alan García en pequeño. De acuerdo, porque yo acabo de conversar con el fiscal Rafael Vélez y le he preguntado ya desde la perspectiva legal el caso ese de Rosanne Chisman, y ellos sí entienden que es un elemento de obstaculización y que ella también estaba pensando en su caso de extinción de dominio, es decir, estaba también hablando por ella. Claro, y eso puede expresar esa frialdad de la que tú hablas. Ella es Alan García en pequeño, en mi opinión. Ya, y eso puede... Y esto hay que tomarlo en cuenta, porque acuérdate que Alan era manipulador, no tenía nunca culpa, no respetaba normas, ¿no? Entonces podía herir para que, acuérdate cómo era de cruel con este pobre muchacho que se puso delante, primero yo y yo. Claro, Lora, o sea, todo lo que sea para beneficiarse sin límite, ¿no? Ahora, tal vez parte de esa frialdad de cómo ha manejado y tomado estas cosas, que seguramente también la ha aplicado en otros momentos, es el hecho que en la conversación con los abogados de Alan García le dice, será momento ya de sacar esa conversación, es decir, administra un hecho que supuestamente era difícil y doloroso. Claro, no, ella tiene una frialdad tremenda, ¿no? Y bueno, y además logra, creo, al comunicarle a los abogados que uno de ellos traslade a Barata directamente el WhatsApp, porque cuando Erasmo Reina va y le dice, oiga señor... No, era igualito, era lo mismo. Exactamente lo mismo, ¿no? Era lo mismo, ¿no? Todo ha sido... Porque lo que quería ella con el WhatsApp era tener una prueba. Y lo mismo se sentía en Reina, pues, cuando va a Brasil. Era como que la misma palabra de Barata iba a ser como exonerar a García de cualquier problema, ¿no? Ahora, pero por eso es que, y esto sucede una semana después, eso quiere decir que entre que Alan García lamentablemente pierde la vida y se da esta audiencia donde Reina amenaza claramente a Barata, hay conversaciones en Chesmin y los abogados. Ellos y ella traslada esa presión para que un abogado le haga llegar el mensaje ya directamente, ¿no? Claro. Mira, qué manera tan interesante de entrar al tema, porque esto permite también, y los personajes públicos tienen, pues, a través de su comportamiento, señales que hay que mirar y en perspectiva dimensionar bien también, porque eso tiene consecuencias concretas. Y la frase, porque puede ser que también, yo pensaba, por amor a García, hace el esfuerzo y llama a Barata y todo planificado, pero cuando él le dice, creo que amor es lo mejor de mi vida, y ella le dice, hazlo bien, ya me pareció de una frialdad como si fuera, pues, Alan García mismo, ¿no? Sí, pues. Y pasando a otros personajes, penosamente, claro, vinculadas a la misma agrupación política, el caso de Luciana León, también por su comportamiento. Luciana León surge en la política, digamos, de una manera particular, porque tenía una tradición aprista, venía de padre aprista, pero en un momento se presenta como la renovación, la nueva política, el recambio en el APRA. Pero ya sé bien, digamos, hace un rato, o ayer creo que Pedro Castellano lo planteaba así, y decía, si así se comporta cuando era oposición, imaginemos cómo se comportaba cuando eran gobierno. Esa naturalidad con la que ella se expresa del WhatsApp, para que se viole la ley, usar indebidamente al personal policial, digamos, generar tráfico de influencias, ¿qué cosa te dice en términos de personales, de cómo era ella y su entorno? Y también, como sabía que venía acá, también he analizado. La personalidad se hace en una familia. Ella también creo que se entra a la política con una forma de establecer un vínculo grande con el padre. Porque la primera hija no se dedica a la política. La primogénita, que casi siempre está pegada al padre. Entonces yo creo que ella ha sido insegura, era medio tartamuda al principio. Cuando ella hablaba,
yo comentaba, qué nervios, no sé si va a poder decir la siguiente frase. Que expresaba para ti inseguridad en términos de hacer una ese inseguridad para expresarse, ¿me entiendes? Lo que denotaba de que no había tenido la mirada primera del padre, que hace que la hija la ve como si fuera una maravilla. Ella no, ella era insegura. Además, me parecía que ya, mi fantasía era que ya no iba a saber cómo seguir la frase. Ella, ¿no? Ya. Pero se ha ido puliendo eso en el tiempo. Y mejoró de manera importante, mí, ¿verdad? Mi teoría es que ella ha querido vincularse con el padre, y así como las niñas seducen al padre para sacar a la hermana o hermanas que están delante, papito, intuyen que el padre no ha tenido padre y le dicen hijo. Miles de las chicas son muy seductoras. Sí. Con el padre en forma inconsciente. Ella ha querido seducirlo entrando a la política y siendo Rómulo León en pequeño, o una versión de Rómulo León mejorada. Entonces, Rómulo León ha estado siempre en el límite de la amoralidad y nunca cuestionado, pero nunca sancionado. Y ya sabemos cómo ha sido acá el Poder Judicial. Entonces, a ella, yo lo que veo es que mi teoría es que es psicópata. Pero una psicópata muy peligrosa. Esa es mi teoría. ¿Cuáles son los elementos que te llevan a...? Primero, que es seductora y aparenta que es una persona dulce y tranquila. Yo la veía en un programa con Beto Ortiz, ¿no? Y es como una inocente paloma. Es totalmente inocente y ella dice que le gusta la transparencia, pero todo lo que ha hecho... Todo además no tiene límites. Me llamó la atención de que las personas cuando hacen sus corrupciones hacen vínculos con gente de su nivel social, ¿entiendes? Con su nivel, empresarios con empresarios. Pero yo nunca he visto que hagan, por ejemplo, un empresario de Graña Montero hace vínculos con un estibador trafoso que pasa la droga de Oropesa. En cambio, ella no tiene límites. Los intocables ediles, dices tú, expresa claro, ese vínculo con ese otro sector. Ese vínculo con gente de otro nivel y se tutea y son felices. Entonces, no tiene límite, es insaciable para sus actividades que lo van a beneficiar a ella o a su familia, es insaciable. Mira, aconseja cómo pitufiar. Sí. Luego... Además, alguien que, digamos, se jacta de haber conseguido plata y que su abogado le dice, haz las cosas bien, y le dice, no, tu abogado está fuera de la realidad. Ella se multiplica, aconseja cómo hay pitufeo. Luego, pide dinero. Organiza su oficina con su secretaria para que den dinero. No tiene límites, no transgrede todo el tiempo normas, utiliza a los policías. Pero ahí no termina, sino que, por ejemplo, lo que hace además es que a la hora de que la entrevistan aparece como inocente, pero está pensando en el hermano, manipula a los ministros, habla con ellos, y con su cara de inocente, y al hermano le está diciendo, pero cobras, cobras. Claro, o sea, cobra más porque, digamos, nadie tiene posibilidad. Para mí es un monstruo, porque todo el día en eso, y luego con el discurso donde dice que le importa a la gente cuando no le interesa el hambre de la gente, es lo más cruel que he visto. Entonces, yo creo que ella, el hecho de que tiene esa frialdad, que todo es a su favor, que no tiene vergüenza, que no siente empatía por el dolor del pueblo y se permite decirle a Beto Ortiz de que le importa mucho a la gente y está robando, ¿no? Y entonces ella me parece que esas características configuran no una enfermedad, porque la gente tiene que entender que la psicopatía no es una enfermedad, es diferente el loco, el psicótico. La empatía es un trastorno de la personalidad, un desorden que no tiene cura, en mi opinión. Y entonces, en ese sentido, viniendo de la cuna que viene con Rómulo León y habiendo siempre vivido en la línea de la moralidad, ¿ella tú crees que lo supera ampliamente en ese sentido? Sí, es decir, cuando ella quiere demostrarle que en la política ella puede, ella lo supera más bien en lo otro. Al padre, es insaciable.
Porque yo no me explico, pero por una parte acusaba a Cateriano, ¿te acuerdas? No, pero, y lo acusó severamente. Pero y horrible, lo llevó. y sin piedad con la gente, pero a la vez hablaba de que deberían a Edwin Donaire, que no habían dado votos para levantarle la inmunidad, Sí. pero a la vez hablaba con los ministros, y a la vez con su hermano, y a la vez organizaba su oficina para pedir dinero, es decir, y organizaba su matrimonio, o sea, se multiplica, en mi opinión, en el delito. Y el caso del hermano como ingrediente particular en esta historia, sí. ¿no es cierto? Porque ella viene y lo que tú has dicho es todo lo que nosotros vemos en las noticias, pero analizado desde esta perspectiva te ayuda a entender el contexto mismo, ¿no? Y las relaciones. Pero el hermano era una persona que con naturalidad ofrecía los servicios que a su vez él no iba a hacer si no iba a ser su hermana. Es decir, él actuaba bajo el convencimiento de que su hermana le iba a hacer de todas maneras. Rómulo León y todas las familias que nos están escuchando tienen que saber la grave responsabilidad de formar los hijos y la coherencia que tiene que haber entre lo que yo hago y lo que yo digo, ¿no? Porque el hermano también es producto de esta familia, y hasta la hermana mayor son depredadores del Estado, de la plata, de la gente, porque la hermana también dice, no fue delito, pero también fue contratada. Creo que no le probaron, pero que ella podía ser contratada. O sea, es una cosa que el Estado, que es la plata de los pobres, es una teta para la familia León. Claro, pero además que en el caso de quien llegue a estar en el poder, tiene casi la obligación de manera ilegal de hacer que a todo el resto le vaya también de mejor manera. Todo, porque en la relación que Luciana León, y esto lo ha hecho el fiscal Avia, tiene con los intocables ediles, hay un momento en el que a través de su asesora pide trabajo para el hermano. Para el hermano. ¿No es cierto? Claro, me acuerdo perfectamente. Y entonces el hermano sabía que la hermana le iba a conseguir y no importaba si los métodos eran ilegales o no. No les interesa. Pero eso se ha mamado en casa. Eso hay que decirle al Señor, a todos los padres de familia, no solo a León. Eso se mama en casa, las normas. No somos perfectos. Es verdad. Pero nadie puede cometer esas infracciones. Ahí no existe el respeto a la norma. Y yo siempre he pensado, ¿cómo dirá un corrupto a sus hijos? ¿Cómo justificará? Pensaba, ¿no? Ahora tengo mi respuesta. Yo pensaba, ¿cómo traigo plata a mi casa? ¿Y qué les digo a mis hijos? Claro. Porque digamos, si tu papá gana 1.000 soles y llegas un día y tiene un carro del año, ha remodelado toda la casa, ha comprado muebles nuevos, alguna explicación tendría que dar de dónde lo saca. Para nosotros, la gente normal, eso nos parece, ¿cómo hago, no? Claro. En cambio, para los psicópatas, ellos justifican todo. Si yo no me la llevo, se la lleva otro. Además, al final yo voy a ayudar al partido, etcétera, ¿no? Entonces ellos son como los narcotraficantes, que incluso preparan a su hijo para que sea su heredero, ¿no? O sea, no respetan nada, no tienen normas, nada, no transgreden las normas una tras otra y son un peligro público, porque a un loco tú te cuidas de él, pues si viene con una piedra. En cambio, esta gente no tienen normas y aparentan lo contrario, porque ella habla de las mujeres, ¿no? Sí, o sea, no habla del maltrato, habla de la corrupción, habla del recambio, habla de, digamos, de todo aquello. Más o menos tiene su lenguaje. Para mí, siempre he pensado que el padre ha sido su asesor, su cordón umbilical, ¿no? Sí, pues, ahora, y mira qué tan importante, porque eso está... Pero mira, quiero decirte algo. El padre para la política tiene que haber sido su asesor, y mentor y guía. Pero cuando ella tiene que hablar de temas que el padre no domina, esa es mi teoría, dice pero burradas. Por ejemplo, cuando dijo que cuando a alguien lo violan, que se haga un lavado vaginal, o sea, demuestra una ignorancia pero supina, ¿no? Entonces, bueno, esa es la foto que imagino, o creo, me acerco con mi conocimiento
a ella y que nos sirva de ejemplo para que no nos fijemos en lo que han hecho los congresistas Sí, y pues. no solo la cara. Acá somos una sociedad tan niña, tan inocente, tan irresponsable somos, que creemos en la palabra. Sí, Y eso pues. es un crimen. Claro. Tú puedes creer en la palabra dependiendo de quién lo dice, Claro, pero pero lo acá que tienes que ver- creemos en la palabra, ¿no? Así como a los niños se les dice de que ahora baja una estrella, igual te lo dicen, ¿no? Sí, y el otro, digamos, vinculado a eso, y a eso iba también, lo importante que a estas alturas es la comunicación, pues, vía WhatsApp, por ejemplo, en este caso, ¿no? Y ese teléfono incautado por el Ministerio Público de la Universidad de León debe estar haciendo temblar a más de uno, porque si eso hablaba con el hermano, uno podría intuir que hablaba con los compañeros, que hablaba con otros, ¿no es cierto? Porque en el caso de, por el cual están investigando por los intocables ediles, hay comunicaciones con el entonces ministro de Economía, por ejemplo, donde ella casi lo somete. Claro. Le dice, oye, no te hacen caso, ¿qué? ¿No puedes demostrar que tú eres el ministro? Claro. O sea, hazlo. Y Ay, él dice, ella no es inteligente, es astuta. La astuta se diferencia del inteligente, en el que el inteligente ve el horizonte. Ella solo ve su beneficio personal, es astuta, pues. Ajá, sí, pues. Y pero sabe mira, cómo presiona. ahora, pero han vivido todos bajo la idea de que esto nunca se iba a saber. Por Claro. eso es que, digamos, hoy día saben que ya se les vino la noche, ¿no? Por decirlo Claro, de alguna manera. entonces, claro, lo que pasa es que yo estoy contenta, ¿no? Feliz lo de los que están haciendo los fiscales porque están atacando pues a los depredadores del país, porque estos son depredadores. Sí, ¿no? pues es verdad, Los esa es una corruptos buena son manera de calificarlos, Son ¿no? depredadores. O sea, no pero, son- Sí, pero además, ¿cómo vemos este caso de este chico de 15 años? Eso es importante. A eso quería entrar también. Ya, eso es bien importante. Mira, nosotros no nacemos personas, somos sapiens, sapiens. Yo me imagino que hace 200.000 años habían gatos, perros, zorros y unos monos más o menos pequeños llamados sapiens, Ajá. que éramos nosotros, con otros monitos parecidos, otros hongos que han Sí. desaparecido. Muy bien. Pero nosotros hemos desarrollado en 200.000 años, solo los últimos 12.000 vivimos en un lugar, Glatzer. Claro, porque el resto vivíamos, Fíjate, digamos, y claro. todos con todos. Y los últimos, está prohibida la sexualidad, solo los últimos 5.000, 6.000 años. Sí, pues. Lo demás era todo posible. Entonces, cuando tú naces, eres un mamífero. Nosotros tenemos, los hombres tienen próstata, las mujeres tenemos útero, sudamos, Sí, vamos en al fin, son baño. mamíferos, claro. Eso hay que recordarlo, porque Sí. la gente cuando se pone la ropa y se corta el pelo ya cree que no somos mamíferos. Ajá. Muy bien. Entonces, cuando tú naces, eres un mamífero. Tú mamas de la madre, cuando vas creciendo, pero ¿quién te atrae? El macho. Así como el perrito está con su mamá a los 10 meses, el niño también sale, Claro. pero lo educamos, le decimos no se puede. Claro, hasta aquí nomás. Estos son claro, los límites. Claro, entonces Claro. de 2 a 5 años nos hacen entender que no se puede ir sobre el padre ni la madre. Además lo vemos, tenemos 20% de inteligencia diferente a los burros, Ajá. solo 20, Sí. y entonces aprendemos que no se puede. Con gran pena me resigno a que no puedo estar con mi papá y los niños con su mamá. Pero si a ti no te dan amor y no te respetan, te vas a quedar como un animal, reprimido, miedoso. Si te educan con miedo para la obediencia, tú no piensas. Y la Claro. función de los padres para dejar Haces por miedo, que claro. el niño sea animal, hay 3 cosas para convertir al bebé en persona, porque este joven se ha quedado animal. Ajá. Primero, enseñarle a pensar. Pero para pensar, la madre tiene que estar serena y no asustar a la criatura. Claro. Pero acá no, porque a golpes te hacen. O sea, vives en la angustia, no puedes pensar. Segundo, respetarte. Y al niño no se le respeta, entonces no respeta a nadie. Ajá. Y tampoco a él no lo respeta. Y tampoco la madre respeta a los demás. Pero eso dentro de un contexto, entonces se forma un animal que lo único que quiere es comer,
comer, acostarse por ahí en algún lugar y quiere, de lleno de rabia y con una sexualidad que va creciendo con la edad. Ajá. Entonces, someter a alguien. Claro, ¿no es someter cierto? a alguien, Violar. pero con rabia, Claro. sin respeto, Claro, porque una no violación, lo respetaron. una violación. Porque no lo respetaron. Porque cuando se viola a una niña, no es solo sexo, es agresión. Claro. Es hago contigo lo que quiero, como conmigo lo hicieron. Eres objeto y no respetas a nadie. Entonces, estos miles de gente en el Perú se ha quedado en esa condición. Entonces, mientras no vayamos a que a la sociedad se le humanice desde que nacen los chicos, desde que la mujer esté en la maternidad, no va a servir para de nada. nada sirve. Sí, pues. Pero hay otra cosa que a mí me parece sumamente importante, que estos seres depredadores, la madre, ¿por qué no tiene paciencia? Porque le han pegado, y cuando te han maltratado, tú eres un peligro para tus hijos. Porque como la madre o padre te pegaban, tú llorabas, pero detrás del llanto siempre hay odio. Claro. Y ese odio va a salir con los hijos. Claro, o un odio que Porque tienes que porque al contener, mamífero- porque en ese momento no lo puedes expresar en nada porque estás sometida. Claro. Pero cuando tienes a alguien Sale. sobre el cual tienes cierto poder, sale. Es lo que llamamos el retorno de lo que se reprimió, el retorno de lo reprimido lo llamamos. Ajá. Entonces, pero además las madres que han traído maltrato viven maltratadas por el medio ambiente, porque la miseria material trae miseria psíquica. Claro. Tienen que bajar del cerro, no hay agua nunca, la gente se emborracha porque ya no tiene futuro. Eso es la realidad. Claro, y lo peor además, junto con eso, es el señalamiento de la sociedad, porque ahora le echan la culpa a la mamá Claro. porque violaron a su hija. Claro. ¿Por qué? Porque ese día no estaba. Porque y ese por día qué no lo estaba. violaron. Cuando hay miles de mujeres que dejan a sus hijos, yo estaba yendo a Villa El Salvador, ahora con el incendio, con esta cosa horrible que ha habido, y las mujeres dejan a sus hijos porque tienen que ir a trabajar, y hay montones de hombres primitivos que, como en la época de las cavernas, dejan a las mujeres. Entonces, ¿qué van a hacer? Pero el Estado no puede. Todas estas familias que son miles, que son los pequeños estados antidemocráticos y horribles, viven dentro de un estado psicópata, farsante, Claro. donde se llevan el dinero. Entonces, esto es criminal. Donde lejos de revertir esa animalización, la promueven o la mantienen, porque Claro. son producto de eso también, ¿no es Claro. cierto? Porque la gente más humanizada, más pensante, más educada, no vota a este tipo de gente que llega al poder. Claro, Esa es la cosa. claro. Entonces, mira, yo no sé cómo los presidentes pueden estar en palacio y no voltear y ver que viven delante de un cerro de tuberculosos como el Agustino. Sí, pues. Yo estoy yendo al CIDES Carrión, al Ajá. hospital, ¿no? Estoy yendo. Bueno, la gente hacen el esfuerzo. Mira, los médicos hacen esfuerzo, pero no tienen. Había que operar a uno, no tienen los aparatos para operar, no tienen las gasas. El CIS no envía nada. Sí. Es un No, drama. o tú llegas y no te atienden porque sencillamente no tienen con No qué atenderte. pueden, Sí, no pueden. pueden. Entonces la situación es grave y tenemos que ser conscientes todos de que no somos niños observadores, ni estamos en la tribuna del estadio. Tenemos que participar, Ajá. tenemos que, aunque sea molestarnos, tenemos que hacer algo, porque acá nadie puede solo. Cuando hay un problema salimos a gritar, no. Sí. Tenemos que apoyar a los fiscales, porque esto es el comienzo de terminar con estos depredadores del Estado. Sí, pues por eso es que esas actitudes como por ejemplo la de Latina el día de ayer, de cuando un sujeto acusa directamente a la madre de la peor manera. ¡Qué horror! Y Latina simplemente agradece, ya lo votamos, se acabó, nosotros No. lo convalidamos y se acabó. Claro. O sea, así es como se resuelven las Además, cosas. una mujer con hijos, que el marido no está, recién llegada. Carajo, Pero mira, no esa puede. animalización también, ¿no? Porque nadie se pregunta por el padre. O sea, ella es la Nadie. culpable. Alguien ha dicho, ¿y quién es el padre? Nadie, una mujer sola, joven, tiene a sus hijos con la responsabilidad, no puede ir a una fiesta, carajo, y no puede tener una pareja. Sí, pues. No. La gente no piensa, porque estamos tan angustiados que no pensamos. Y hay que pensar qué hago yo, Sí. en lugar de estar criticando. Claro, no estar en el balcón ni en la tribuna, efectivamente empezar a hacer. Porque si esto no lo cambiamos, Ahora, tiene Bien. que haber una política de prevención.
porque de repente sale alguien, hay que matarlos. No, porque cuando ellos están matando, no funciona el cerebro pensante, están en condición de animales. Lo que tenemos que hacer es que las familias humanicen, y eso no se hace con patrulleros, no, hay que ir yo digo, es tan complicado que en las maternidades, cuando esta mujer está con el sensorio abierto, que acaba de parir, pasarles videos sobre el daño que hace pegar a un niño, se les va a quedar pegado eso. Sí, pues, junto con el hecho concreto de parir en ese momento, Claro, ¿no? justamente como están emocionados, están con el sensorio abierto, se va a pegar. Es complicado pasar videos en los colegios, en las APAFAS. Es complicado decirle que lo peor es obedecer al niño. Cuando te obedece, te odia, se sienta trapeador y luego hará lo que quiere. Reproducirá eso. Claro, y seremos es terrible, pero no están haciendo animales. nada por prevención, en mi opinión. Sí, pues. Carmen, muchísimas gracias por haber venido, como siempre, Y yo a me hablar con emociono nosotros. porque- No, pero está muy bien, es que es la única manera. Yo, por ejemplo, en estas cosas no admito que uno no sea radical, por ejemplo. En estas cosas hay que serlo. No puedes estar al medio, tratar, no, tienes que ayudar, como tú bien has dicho. Muchísimas gracias, De nada. que te vaya de lo mejor. Voy a ir a una pausa, de ese instante estamos aquí en No hay Derecho.